Un tema que es bien importante, ya verán por qué. Es prácticamente cuál es la teología o cuál fue el pensamiento que realmente Lutero nos dejó en la época de la Reforma para toda la iglesia. Es decir, en otras palabras, ¿qué es el luteranismo? Y mire que es muy importante, amigo. ¿Sabe por qué? Hace muy pocos años se celebró en todo el mundo los 500 años de la Reforma Protestante, la que se dio en el siglo XVI. Se hizo un panel precisamente aquí, en Sudamérica, con unos grandes maestros, teólogos, estudiosos de la palabra, y en ese panel, muchos de los panelistas dijeron una palabra que me llamó mucho la atención. Y es que ellos se decían en la parte ya de las conclusiones, dijeron estas expresiones. Nos tememos que América del Sur, no haya llegado todavía la Reforma Protestante. Y claro, esa es una expresión que uno dice, no, ¿cómo así? Si Martín Lutero es el abanderado de la Reforma Protestante. Y entonces es posible que en verdad haya un sector y bastante amplio que no conozcamos qué es el luteranismo. Entonces, vamos a indicar, amigo oyente, que es muy importante conocer sobre el luteranismo. Y yo podría que decirles, mientras el pastor Sigifredo se va a conectar, se va conectando. Miren, Lutero, Martín Lutero, como es su nombre, es un personaje que en verdad no puede pasar desapercibido para ningún creyente del Evangelio, ni en la modernidad, ni en la posmodernidad, ni en los tiempos que vendrán. ¿Y sabe por qué? Porque Martín Lutero no solamente fue un gran teólogo, fue en verdad un gran hombre de la historia, toda vez que cuando se habla de Martín Lutero, la historia, tanto de la literatura como la historia universal, como de la teología, como del estudio de la Biblia, aparece como uno de los 10 más grandes eruditos, óigase bien, del periodo llamado del Renacimiento. Entonces, mire, si usted busca a todos los grandes hombres del Renacimiento, usted va a ver allí la obra de Martín Lutero. ¿Y por qué Martín Lutero aparece dentro de los 10 más grandes eruditos del Renacimiento? El Renacimiento, como ustedes bien lo saben, fue un movimiento intelectual que empieza en el siglo IV, siglo V, XVI, en donde prácticamente después de 10 siglos se vuelve nuevamente a resurgir el pensamiento helénico, es decir, el pensamiento racional. Pero también surge o resurge nuevamente el pensamiento latino, es decir, lo de los romanos. Entonces así allí nuevamente surge la literatura, con grandes hombres como Francesco, como Ludovico Ariosto, como el mismo Erasmo de Rotterdam. Dentro de las artes, grandes pintores como el caso de Da Vinci, como el caso de Giotto, el caso de Brahman, el caso de Miguel Ángel Buonarroti. Bueno, una cantidad de grandes intelectuales dentro de la ciencia. Imagínense, Galileo Galilei, Newton y otros. Entonces, en ese renacimiento, Lutero estuvo allí
contribuyendo en dos aspectos fundamentales. Uno, en el pensamiento teológico, es decir, en el estudio de las Sagradas Escrituras, y dos, en la literatura. Bueno, se preguntarán, bueno, en la teología sí, pero en la literatura, ¿por qué? Miren, cuando Lutero fue llamado a la dieta, allí donde iba a ser juzgado, la dieta de Worms, allí él, por un salvoconducto expedido directamente por el rey Carlos V, solicitó de su amigo que tenía ahí, el príncipe elector Federico, el sabio. Entonces a Martín Lutero se le dio un salvoconducto y los amigos de Federico el Sabio mandó una gente o personas para que lo tomaran y se lo llevaran al castillo de Marburg. Y allí Lutero, encerrado cerca de un año, hizo algo maravilloso, que fue traducir la Biblia, que estaba escrita en latín, desde Jerónimo, la Vulgata, llamada así, y la tradujo de ese latín al alemán. Pero no solamente fue a esa lengua única que hablan los alemanes, sino que fue que él tomó muchas, ¿cómo es que se llaman? Muchas lenguas vernáculas, es decir, lenguas de todas las regiones, y tomó las expresiones que eran de la cultura de cada una de las regiones de todo lo que era Alemania, incluyendo inclusive la parte norte de Francia, y entonces había un lenguaje nuevo. Y Martín Lutero era un erudito en las letras, y entonces tomó esos términos que eran desconocidos inclusive para la lengua clásica de los alemanes y la insertó dentro de esa traducción de la Biblia del latín al alemán. Por eso a Martín Lutero se le conoce como uno de los grandes gestores de la literatura alemana junto con Goethe. De tal manera que Lutero realmente es muy conocido en la universalidad como un gestor no solamente de la Reforma protestante, sino también lo que fue el Renacimiento, es decir, todos los grandes eruditos que se dieron dentro del Renacimiento en el resurgimiento nuevamente del pensamiento intelectual. Bueno, no sé si el pastor ya me escucha, pastor Sigifredo. Sí, yo lo escucho, doctor. Lo que no puedo es conectar la cámara, pero lo escucho. Perfecto, perfecto. Bueno, no hay inconveniente. Yo estaba aquí hablando de historia, de literatura, de admiración a Lutero, y ahora sí, mi pastor, le cedo la palabra para que nos indique realmente en qué consiste el luteranismo, y sabemos que usted es una autoridad en explicarnos en qué consiste ese movimiento hermoso para todo el mundo, el luteranismo. Gracias, mi doctor Juan de Jesús. Estaba conectado, pero no escuchaban de aquí para allá. Queridos oyentes de la emisora Fuego Estéreo y AM, quiero saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desearles que esta participación les traiga bendición. Bueno, para los que no conocen nada de Lutero, recuerden que él fue un monje agustino y que él también estudió leyes y él decidió entrar a un convento porque la teología de ese tiempo mostraba a un Dios bravo, un Dios que castigaba, y él, cuando cayeron los rayos tan cerca de él, pensó: Dios va a matarnos por todos nuestros pecados. Entonces me hago monje y hago voto de pobreza, castidad, obediencia. Estando allá en el convento, él
el superior del convento le mandó a estudiar la palabra de Dios y lo hizo profesor también de la Universidad de Wittenberg. Y así entonces él, en 1517, muchos ya saben que, bueno, esto ya es historia, que todo el mundo conoce, la mayoría de religiones conocen. Lutero puso las 95 tesis para que los eruditos de ese tiempo se dieran cuenta que no se conseguía la salvación por las obras, menos comprando indulgencias, que vendían esas indulgencias papales para que los muertos, los familiares, pudieran comprar las indulgencias para que los muertos salieran, sus familiares muertos salieran del purgatorio y fueran para el cielo. Entonces eso causó un revuelo en Europa en 1517 y gracias a Dios que eso se pudo imprimir y se pudo, porque estaba recién hecha la imprenta, entonces se pudo imprimir las 95 tesis y eso se promulgó como hoy por internet todas las noticias. Y eso llevó a que el Papa León X declarara a Lutero hereje. Y bueno, el príncipe Federico el Sabio de Alemania, entonces él pide que se haga un concilio para que se llegue a un acuerdo entre las reformas que pedía Lutero y la Iglesia Católica aceptara. Entonces, en 1530 se presenta el primer escrito que nosotros llamamos confesional, que es en la ciudad de Habsburgo. Se escribió, allí se presentó ante los teólogos católicos romanos enviados por el Papa y los grandes nuncios papales, como Cayetano, y todo eso se presentó. Entonces ya lo que Lutero y todos los seguidores de ese tiempo, estudiosos, investigaron las Sagradas Escrituras y también estudiaban allí en la Universidad de Wittenberg. Entonces se presentó en la ciudad de Habsburgo ante los príncipes y ante la majestad imperial Carlos V el 25 de junio de 1530, lo que Lutero y todos los profesores de teología de ese tiempo creían, ¿cierto? Y eso lo redactó Felipe Melanchthon. Y son varios artículos de la fe. Por ejemplo, el artículo sobre Dios, el artículo sobre el pecado hereditario, el artículo sobre quién es Jesús, 100% humano, 100% divino, el artículo de la justificación, el oficio de la predicación, el artículo de la nueva obediencia, el artículo de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cierto? Lo mismo el sacramento del bautismo, el sacramento de la Santa Cena o la Cena del Señor, el bautismo cristiano y la confesión. Entonces, como ese tiempo, bueno, después podemos hablar de cada artículo, pero sé que hoy no lo alcanzamos, pero sí sería bueno que escuchen todos los artículos. El artículo sobre el arrepentimiento, que eso pues hoy lo tratamos en muchas iglesias cristianas, y cómo se debe usar la Santa Cena y el bautismo, y también el gobierno eclesiástico y los ritos que tenían en ese tiempo. Otra cosa que Lutero insistió es la forma como Dios guía el gobierno civil y el gobierno eclesiástico. Entonces, por eso él explicó algo sobre el Estado y el gobierno civil. Es un artículo 16, y porque en ese tiempo, pues, Carlos V, el poder civil, estaba unido con el poder religioso, el Papa León X. Entonces, eso cuando se une religión y Estado, entonces se pierde la identidad realmente cristiana. Pero también escribió, mi querido doctor y queridos oyentes, sobre el retorno de Cristo para el juicio, que hoy estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo.
Otro artículo que escribió fue el del libre albedrío. Y bueno, hay también la fe y las obras, la causa del pecado, y algunos también que hoy enseñan, y pues desde ese tiempo hasta el día de hoy se enseña, es el culto a los santos. ¿Por qué el culto a los santos, cierto? Y no es que él lo aprobó, sino que él cuestionó, ¿cierto? Todo esto de la iconografía bíblica. Los dos especies también en la Santa Cena, el pan y el vino. Y otro artículo, que fue el 23º artículo, es el matrimonio de los sacerdotes. Y perdóneme que haga aquí un paréntesis, mi doctor, para los oyentes. Hasta el día de hoy le prohíben a los sacerdotes casarse en la iglesia, claro, institucionalizada. Y en las iglesias cristianas, pues el pastor se puede casar, y si no tiene don para casarse, pues puede ser soltero. Otra cosa también deben saber es el orden de la misa. En ese tiempo se llamaba misa, sacrificio. El Lutero lo habla de la liturgia de la adoración a Dios, ¿cierto? Hoy lo hablamos de culto. Algunas iglesias no le llaman culto, oficio religioso, otros le llaman la escuela dominical, y unen todo. Entonces él también escribe sobre cómo debe ser un culto de adoración a Dios. Y también realmente si es necesario la confesión y por qué es necesario o no es necesario. Y como en ese tiempo también hasta el día de hoy algunos grupos religiosos hablaban sobre la distinción de las comidas. Y esto porque usted sabe que en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, es prohibido comer pescado de cuero y cerdo. Entonces Lutero trata de eso también, y trata de los votos monásticos, porque en el tiempo de Lutero, entonces se pensaba que los votos monásticos era lo más santo, y hacerse sacerdote o monja o fraile, pues tenía más oportunidad y derecho al cielo. Y en otro artículo que él escribió es sobre la potestad de los obispos, porque en la doctrina cristiana que enseñó Lutero, entonces fijándose uno en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, allí donde Pablo instala obispos en las iglesias, o episcopos, o presbíteros también se llaman allí. Entonces se había perdido y se consideraba el obispo como una suprema autoridad, claro, debajo del Papa, ¿no? Y todo eso. Entonces, estas doctrinas, entonces, algunos la han llamado doctrinas luteranas, pero no realmente son luteranas, son doctrinas bíblicas, doctrinas que los apóstoles nos enseñaron y que las encontramos en los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, en las cartas que escribió el apóstol San Pablo, en las cartas que escribió el apóstol Pedro, que escribió Santiago, y así el apóstol Juan también en sus cartas que escribió primera, segunda y tercera de Juan, también en el Apocalipsis. Entonces toda esa doctrina cristiana, Lutero pues la resumió porque era, imagínense, para presentarse al emperador y a los delegados del Papa, los grandes teólogos católicos romanos. Y gracias a Dios, pues en esa presentación de la Confesión de Habsburgo de 1530, allí la Iglesia Católica Romana, que se conoce como la Iglesia de Occidente, porque hay la Iglesia de Oriente, en ese tiempo, en 1530, entonces después de presentar la Confesión de Habsburgo, no quisieron aceptar, el Papa y los nuncios que fueron allá y todos, no quisieron aceptar la reforma. Y a partir de eso, siendo Lutero católico romano, siendo un monje, y habiendo muchas iglesias católicas romanas allí en Alemania, en lo que hoy es Finlandia, en Suecia,
Dinamarca, bueno, todo esto. Entonces, Papa declaró que no estaba de acuerdo y así, después de 1530, entonces los seguidores de Lutero los separaron de la iglesia católico romana. Y entonces a ellos los llamaron luteranos, aunque Lutero dijo, no, no, no llamen luteranos porque yo no fundé ninguna iglesia. Yo lo único que pedí es que se hiciera una reforma a la iglesia de Occidente, o sea, la iglesia católico romana, y se pidiera que se obedeciera a la palabra de Dios, que se volviera a lo que los apóstoles nos enseñaron, también lo que los apóstoles aprendieron de Jesús. Sí, también, pastor, dispénseme que sí, le interrumpa, es que vamos a la sí. pausa, amigo oyente, y ya regresamos con el pastor Sigifredo en esta exposición sobre el luteranismo. Muy importante conocer lo que nos ha hecho el pastor. Ya regresamos. El luteranismo, muy importante conocer el pensamiento de Lutero. Y el pastor nos hablaba, fundamentalmente quiero rescatar algunas ideas que deben quedar muy claro en nosotros, es que el luteranismo es un conjunto de doctrinas fundamentadas en las Sagradas Escrituras, es decir, en la Biblia. Es la sola escritura el camino conductor para conocer el Evangelio de Cristo y conocer los planes de Dios para la humanidad. En segundo lugar, ese conjunto de doctrinas que son con fundamento en las Sagradas Escrituras, se hablan allí de doctrinas muy importantes. Nos decía el pastor, como es el de la doctrina de la Trinidad. Estudiar la teología propia, estudiar la cristología, estudiar la neumatología. Pero principalmente es las doctrinas, ese conjunto de doctrinas de la salvación. Y qué bueno que el pastor haya indicado un aspecto fundamental que a veces muchos no tienen claridad. Y el pastor Sigifredo nos dijo, Lutero de ninguna manera fundó la iglesia o una iglesia, que es el argumento, desde luego sin ningún fundamento, de un sector de la iglesia romana papal, sino que lo que hizo Lutero fue retomar todas las doctrinas enseñadas por Jesús a los apóstoles, las que enseñaron los apóstoles a sus discípulos como Policarpo o Ireneo de León, y estos a otros discípulos, y así el discipulado hasta hoy. Entonces, lo que Lutero hizo fue volver nuevamente a recordar ese conjunto de doctrinas fundamentales, como el caso de la justificación. Y también hay un conjunto, digamos, de conocimiento o de establecimiento sobre lo que es la eclesiología, la iglesia como tal. Y allí él nos explicaba cómo en esa época, por estar unido lo religioso con lo político, es decir, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con la Iglesia Romana Papal, habían allí también una serie, digamos, de estipulaciones, de acuerdos, pero fundamentalmente también la institucionalidad o el recordar o rescatar para que nuevamente se le diera ese centro a dos grandes instituciones, que es el bautismo y que es la Santa Cena. Y en general el pastor nos habló de la importancia que es la mayordomía dentro de lo que es la iglesia, bueno, universal o especialmente la iglesia local. Quería resaltar estos puntos, amigo oyente llamado pastor, para que nos vaya quedando claro que el pensamiento de Lutero realmente es muy valioso, es fundamental para hoy la iglesia en la posmodernidad.
Y para continuar con la misma pregunta, qué bueno, pastor, que nos pudiera indicar qué fue lo que realmente aportó o aporta el movimiento luterano o la iglesia luterana para hoy toda la iglesia local o para la iglesia universal, mi amado pastor Sigifredo. ¿Cuáles esos aportes esenciales, doctrinales, teológicos de Martín Lutero? Muchas gracias por esa pregunta, mi doctor Juan Jesús. Precisamente es tan importante hoy, especialmente hoy, en este siglo XXI, conocer las doctrinas apostólicas, porque se está metiendo dentro de las iglesias cosas que no son del Evangelio. Voy a nombrar algunas. Pensamiento positivo, visualización, declaración positiva. Eso no es del Evangelio, eso no es de la palabra de Dios. Es torcer la palabra de Dios. Hoy también se está metiendo mucho dentro de las iglesias la exitología y los youtubers pueden ver que los influencers están usando la Biblia para que la gente se convenza que son exitosas si ponen en práctica algunos textos bíblicos que ellos demandan. Entonces, hoy más que nunca debemos conocer la doctrina apostólica para no confundir pensamiento positivo con fe, no confundir exitología con lo que significa tomar la cruz, como enseñó Pablo y Lutero, y bueno, antes de Lutero Agustín, después de Lutero, entonces toma Agustín, que Agustín estudió las cartas de San Pablo, y Lutero saca a la luz, como es la justificación. Y queridos oyentes, permítame compartir no doctrinas de Lutero, porque realmente Lutero lo que hace es redescubrir lo que ya enseñaron los apóstoles y sacarlas a la luz, para que usted tenga una idea, querido oyente. Y en el tiempo de Lutero no había gente muy estudiosa de la Biblia. Era prohibido leer la Biblia. La Biblia no la tenía el pueblo. Entonces, ¿cómo conocían quién es Dios, quién es Jesucristo? La misa se hacía en latín, ¿cierto? Se cantaba en latín y bueno, todo eso, la gente, el pueblo, los que iban a la misa, pues quedaban ignorantes. Entonces, lo que se les enseñaba era, bueno, un miedo a Dios y el miedo al infierno, y entonces cómo salirse de ese miedo, comprando indulgencias, pagando misas, pagando responsos. Y hoy todavía existe eso, ¿no? Que tantas misas por tal persona, para que entonces descanse el alma. No, ¿cómo va a descansar un alma que nunca se arrepintió? Entonces, por eso, Lutero saca a relucir el arrepentimiento. Y permítame, queridos oyentes, decir algo, leer de lo que escribieron los teólogos luteranos hace 500 años atrás, ¿cierto? Cuando apenas aquí en América había llegado Colón y estaban llegando entonces los españoles y nosotros estábamos en Guayuco, entonces nos llegaban y los españoles bautizaban por montón, pero no había nada de arrepentimiento. Bueno, allá en Europa ya Lutero había explicado mucho del arrepentimiento. Por ejemplo, sobre el arrepentimiento, artículo 12, que se presenta este artículo ante el emperador Carlos V y ante los grandes teólogos que tenía la Iglesia Católica en ese tiempo, que no le dieron la talla a Lutero. Entonces, dice así: respecto del arrepentimiento, se enseña que quienes han pecado después del bautismo pueden obtener el perdón de los pecados toda vez que se arrepientan, y que la Iglesia no debe negarles la absolución. La absolución es la seguridad de que Dios le perdona los pecados. El verdadero arrepentimiento no es otra cosa que una contrición, un dolor
a causa del pecado, sentir ese verdadero dolor de haber pecado y sin embargo a la vez creer en el Evangelio, o sea, creer en la absolución, es decir, creer que Jesucristo nuestro Señor, por su santa obra, nos perdona los pecados. Y por Él, por Cristo Jesús, obtenemos la gracia. Entonces, recuerden, queridos oyentes, y hasta el día de hoy, todavía se tienen esa clasificación de pecados veniales, mortales, y entonces no se obtenía la gracia de Dios. Mire, Jesús murió por todos los pecados, los más mortales, los más horribles pecados. Él murió por todos los pecados. Él los cargó todos para que el pecador que crea en Él, entonces tenga la seguridad del perdón. Y esto no se lo inventó Lutero. Eso lo dice la palabra de Dios. Mírenlo, hermano. Por ejemplo, en Proverbios, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, mas el que lo oculta no prosperará. Eso lo dijo, está escrito en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Pero entonces algunos decían, bueno, ya confesé el pecado, pero entonces le decían, sí, pero tiene que hacer una penitencia y tiene que hacer sacrificios. Y hasta el día de hoy algunos van de rodillas a Monserrate pensando que eso es lo que le perdona los pecados. Y hacer eso es decir que el sacrificio de Cristo no sirvió. Y el mismo apóstol Juan dice, hijitos, si vosotros habéis pecado, tenemos un abogado ante el Padre que nos perdona los pecados. Yo quiero leérselo para ustedes, queridos oyentes. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, o hijitas mías, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, no, se habían inventado que los pecados mortales no tenían perdón. Y bueno, etcétera. Entonces ahí es donde Lutero y los teólogos entonces enseñan lo que es el verdadero arrepentimiento, ese dolor de haber pecado y confesar a Dios los pecados y creer que por Cristo recibe el perdón y la gracia. Entonces esa fe a su vez consuela el corazón y lo apacigua. Imagínense. Yo he encontrado en el ministerio pastoral personas que son atormentadas por sus pecados y todavía no creen que Jesús le perdona los pecados. Pero cuando el Espíritu Santo les muestra con la palabra que sí Jesús les perdona los pecados, les da una paz y una alegría que dicen, no, gracias Jesús. Entonces, y después, entonces lo que dice aquí sobre el tema del arrepentimiento dice, después de confesarlos, se debe seguir la corrección y el abandono del pecado, pues estos deben ser los frutos de un verdadero arrepentimiento, según Juan, donde dice en el Evangelio de Mateo, que está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 8, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y por eso entonces se dijo, se rechaza a los que enseñan que quienes una vez se convirtieron ya no pueden pecar. Imagínense. Y hoy también hay personas que dicen, no, yo ya no peco, que no peca. Ay, Dios mío, solo Dios lo sabe lo que peca. Por otro lado, se rechaza también a los novacianos que negaban la absolución a los que habían pecado después del bautismo. También se rechaza a los que enseñan que no se obtiene el perdón de los pecados por la fe, sino mediante nuestra reparación. O sea, reparación quiere decir mientras pagando indulgencias, pagando responsos, haciendo obras de misericordia. Entonces así, sí, entonces repara el perdón de los pecados. No, el perdón de los pecados solamente lo perdona nuestro Dios, si creemos que Él no lo perdona. Entonces, por ejemplo, artículo del arrepentimiento, hoy también hay que enseñarlo a la gente. Pero cuando una persona se arrepiente, una persona confiesa el pecado y se aparta, debemos apoyarlo, animarlo a seguir el camino de Dios, porque de todos modos, mientras que esté en este cuerpo humano,
¿cierto? Esta carne, como dice San Pablo, la carne empuja a que nosotros pequemos. Entonces tenemos que fortalecernos con el Espíritu Santo. Ese es un artículo muy importante. Otro artículo que ya nombró el doctor, y me parece que es importante explicarlo aquí, bueno, un poquito, tocarlo un poquito, porque realmente esto es largo, es en cuanto a la iglesia. Y queridos oyentes, miren lo que se escribió hace 500 años atrás en cuanto a la iglesia. Dice, se enseña también que habrá de existir y permanecer para siempre una santa iglesia cristiana, que es la asamblea de todos los creyentes, entre los cuales se predica genuinamente el Evangelio y se administran los santos sacramentos de acuerdo con el Evangelio. Entonces, en ese tiempo se enseñaba que solamente la iglesia de Occidente, la que conocemos como católico romano, era la única iglesia perfecta, santa y pura, y que fuera de esa iglesia no había salvación. Dijo Lutero, no, qué pena, pero eso no es así, porque la iglesia se extendía por todo el mundo, y ya para ese tiempo estaba la iglesia de Oriente, que es donde vienen las iglesias ortodoxas, que está en Rusia, que está en Grecia, que está también por el lado oriente, en Jerusalén también hay iglesias ortodoxas y hay iglesias coptas en Egipto. Entonces, dice Lutero, hoy yo lo explicaría así, todas esas iglesias que creen en Cristo como su Señor y Salvador, aunque no sean ni luteranas, ni católicos, ni ortodoxas, si creen en Cristo como nuestro Señor y Salvador y se reúnen como creyentes en Cristo a recibir correctamente la explicación del Evangelio y recibir el bautismo y la Santa Cena de acuerdo como están ahí instituidos en Mateo capítulo 26, en Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 10 y 11 sobre la Santa Cena, y Mateo 26, 26, 28 sobre la Santa Cena, sobre el bautismo. Entonces también distinguiendo el bautismo que hacía Juan y el bautismo que hacía Jesús, que eso es algo que para otra charla lo haríamos. Entonces, para la verdadera unidad de la iglesia cristiana es suficiente que se predique unánimemente el Evangelio conforme a la concepción genuina de él, y que los sacramentos, porque decir el término sacramento es un término de ese tiempo, pero hoy también decimos en cuanto a los bautismos, la Santa Cena, se administren de acuerdo como está en la palabra divina de nuestro Señor. Pero no es necesario para la verdadera unidad de la iglesia cristiana que en todas partes se celebre de un modo uniforme ceremonias humanas, o sea, ceremonias instituidas por el hombre, porque eso es lo que a veces piensan, no, que tienen que ser las ceremonias iguales. Hoy con tantas proliferación de iglesias, unas verdaderas iglesias seguidoras de la palabra de Dios y otros grupos religiosos que enseñan muchas cosas contrarias a la palabra de Dios. Entonces, allí donde hay una iglesia que enseña fielmente el Evangelio, o sea, el Evangelio es la obra de Cristo, es la buena noticia que Cristo le perdona los pecados, que está a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros y que volverá por segunda vez a juzgar a los vivos y los muertos, donde se predica bien el Evangelio y se administra el bautismo, la Santa Cena. Entonces, esa es parte de la iglesia universal, aunque no sea uniforme en la forma de hacer el culto o la ceremonia, la liturgia o la forma de hacer llámenlo usted la escuela dominical, porque algunos no llaman el culto sino escuela dominical y hacen la enseñanza y después predican y bueno, todo lo que se hace en una iglesia cristiana. Sí, Entonces, hermanos, en el artículo de la iglesia, Lutero dice, entonces como Pablo, entonces cita aquí a Pablo, como Pablo dice a los Efesios 4, 4 al 5, un cuerpo y un espíritu, como fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre, que es sobre todos y por todos, un solo espíritu. Entonces, queridos hermanos, esto es importante. Sí, señor. Hoy, porque muchos, sí, mi doctor.
Sí, Dígame. señor, bien importante lo que nos ha compartido sobre lo que es el luteranismo. Se nos ha agotado el tiempo, pero quería resaltar muchos puntos que el pastor Sigifredo nos ha indicado sobre ese título a este tema que le colocamos el luteranismo. En primer lugar, yo puedo indicar, escuchando al pastor y por lo que se ha leído, es que es un movimiento que especialmente a comienzos del siglo XVI lo necesitaba la iglesia, lo necesitaba el mundo, lo necesitaban todos aquellos que realmente entendían las Sagradas Escrituras. El segundo punto es decirles a ustedes, amigos, como medida de comparación, es que de entre los primeros 300 años de la era cristiana, como lo decía el pastor, se enseñó realmente el Evangelio. Se enseñaron las doctrinas expuestas a enseñar por Jesús, por los apóstoles y por los padres apostólicos o padres de la iglesia. Pero, amigo oyente, quiero resaltarles algo. En el año 313 o el 325 ocurrió algo rarísimo, que es lo que ha hecho mucho daño al cristianismo o realmente a las nuevas denominaciones. Es que el obispo de Roma, porque en ese entonces no se llamaba todavía papa, eso es muy claro, la historia del papado empieza por el siglo V o VI, es que se apartaron de enseñar las Sagradas Escrituras. Así de sencillo. Se dedicaron los monjes a enseñar una serie de dogmas, una serie de políticas, una serie de religiones, una serie de filosofías, y durante 10 siglos, incluso más, prácticamente se dice la historia que había monjes que ni siquiera sabían leer la escritura, y si no sabían leer, menos poderla enseñar para una aplicación. Entonces lo que surgió realmente en el siglo XVI especialmente fue Lutero haber liderado y haber dicho a la gente, a los que lo seguían, miren, tenemos que volver nuevamente a las Sagradas Escrituras. Llevamos más de 10 siglos que se están enseñando vanas filosofías, como decía Pablo, y necesitamos volver nuevamente a tener la Escritura como el fundamento del Evangelio. Y eso fue lo que hizo Lutero. De tal manera que de ahí en adelante surgieron toda una serie realmente de denominaciones y han pasado más de 5 siglos, y yo creo que por eso les decía a usted, amigo oyente, que en un simposio de conmemorativo de los 500 años, y yo estoy de acuerdo plenamente, pastor, con estos panelistas que dijeron a Colombia no ha llegado la Reforma Protestante. Y la verdad es que no la conocemos. Sí. Pero, amigo oyente, Es cierto, hermano. hay un resurgir de una serie de pastores muy bien preparados dentro de lo que es un estudio verdadero para que podamos también nosotros hoy contribuir, porque ya hoy, como lo dijo el pastor, hay una serie de denominaciones que predican de todo menos el Evangelio. Yo creo que hoy, si no ha llegado la reforma a Sudamérica, tiene que volver a llegar nuevamente al mundo entero. Y esto tenemos que proclamarlo, amigo oyente, porque es lo más importante y esencial, es proclamar. Entonces lo que yo concluyo es que Martín Lutero fue uno de los artífices, una columna que dijo, un momento, llevamos más de 10 siglos sin enseñar el Evangelio, vamos otra vez a enseñarlo como lo enseñaron en los 300 primeros años del cristianismo. Creo que eso fue lo que Lutero realmente dejó y que hoy, después de 500 años, aún todavía lo hemos olvidado o no lo están enseñando. Se nos agotó el tiempo, pastor. Así es, mi doctor, así es, mi doctor. Gracias por esta Sigifredo. invitación. Lástima que se agotó el tiempo. Sí, Pero gracias, bueno, pero podemos espero que los continuar. oyentes tengan Bueno. inquietudes y después se las resolvemos. Sí, señor.
Gracias, pastor, por su apoyo, por su explicación. En el Control Master, Lorena, les habló Juan de Jesús Sánchez en El Impulso. Y estudien a Lutero, estudien la vida de él. Su nombre, como dije, que forma parte de los 10 más grandes eruditos del movimiento histórico, el Renacimiento, por su obra, no solamente teológica, sino literaria. Bendiciones.